Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te voy a explicar qué es la colitis, cuáles son sus síntomas, por qué se desarrolla este padecimiento, cómo se trata y qué puedes hacer para prevenirlo. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué es la colitis? La colitis es un padecimiento digestivo que se caracteriza porque se presenta inflamación en el colon, lo que puede deberse a distintas razones. Una de las formas de colitis más común es la colitis ulcerosa, que ocasiona llagas en el estómago y la inflamación se puede extender desde el recto a través de las paredes del colon. En muchas ocasiones la colitis se vuelve una enfermedad crónica y suele desarrollarse entre los 15 a 35 años o entre los 55 a 70 años. Síntomas de la colitis. Hay varios síntomas generales que te pueden indicar que está padeciendo esta enfermedad, como el dolor en el abdomen, una pérdida abrupta de peso, dolor en las articulaciones, no tener hambre, fiebre, úlceras en el colon que sangran, presencia de mucosidad o sangre en las heces, gases, indigestión, acidez y calambres. En el caso de la colitis ulcerosa, es común que los síntomas empeoren con el paso del tiempo. Entre las molestias específicas de este tipo de colitis se encuentran la diarrea, cansancio, náuseas, anemia y, en casos más severos, calambres intensos, úlceras en la boca, ojos rojos, problemas en el hígado y pérdida de líquidos. Tipos de colitis. La colitis se puede clasificar en distintos tipos, de acuerdo con las causas de la enfermedad. Así que podemos hablar de colitis ulcerosa, pseudomembranosa, isquémica, microscópica o, en el caso de los bebés, colitis alérgica. También hay casos en que la colitis se presenta por parásitos, virus o por una intoxicación ocasionada por alimentos. Por último, es posible que en ciertos casos se desarrolle la enfermedad después de haber recibido un tratamiento de radiación en el intestino grueso. Colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa ocurre por la presencia de demasiadas bacterias en el organismo, particularmente una bacteria llamada Clostridium difficile. En otras ocasiones puede deberse a un efecto secundario de tratamientos como antibióticos. En este tipo de colitis, las personas que corren más riesgo de desarrollarla son quienes tienen más de 65 años, las personas que han sido hospitalizadas, las mujeres que han pasado por cesáreas, quienes presentan problemas renales o en el colon, así como aquellas que ya han tenido una infección por la bacteria Clostridium difficile. Colitis isquémica. La colitis isquémica es resultado de que el intestino no recibe suficiente sangre. Se trata de un padecimiento poco común que se presenta sobre todo en ancianos. Cuando se reduce el flujo de sangre puede deberse a cambios en la circulación, como sucede en el caso de la presión arterial baja, o también por constricciones de vasos sanguíneos o coágulos. Colitis microscópica. Este tipo de colitis se caracteriza por la presencia de diarrea acuosa que se mantiene de forma recurrente y que se origina por la inflamación del colon. El nombre del padecimiento se debe a que los médicos no pueden ver la inflamación más que con un microscopio, ya que al realizar una colonoscopía se observa a través del endoscopio y el colon no parece tener ninguna alteración. No se ha establecido una causa exacta para este tipo de colitis, pero hay especialistas que piensan que puede deberse al uso continuo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina. Colitis alérgica. La colitis alérgica se presenta en los bebés cuando su sistema inmunológico reacciona a las proteínas de la leche de vaca, provocando inflamación o dolor. Los síntomas pueden ser leves con pocas molestias o más evidentes con presencia de sangre en las heces. Se calcula que este tipo de colitis afecta a 3% de los bebés, y quienes tienen mayor riesgo son los infantes que tienen familiares con antecedentes de alergias a ciertos alimentos. Consecuencias y complicaciones de la colitis. En el caso de la colitis ulcerosa, hay varios padecimientos que se pueden desarrollar en quienes padecen esta enfermedad. Quienes tienen este tipo de colitis tienen un riesgo más alto de osteoporosis por el uso prolongado de corticosteroides como tratamiento. Cuando se trata de niños con este padecimiento, puede verse afectado su crecimiento y desarrollo normal, por lo que debe monitorearse continuamente su condición con un especialista. En casos raros, la colitis ocasiona que se inflamen los conductos biliares, que llevan el jugo digestivo hacia afuera del hígado. Una de las complicaciones más graves de la colitis ulcerosa es el megacolon tóxico, que provoca que el gas quede atrapado y eso hace que el colon se inflame, agrandando su tamaño.
lo que puede causar que se rompa y causa una inflamación muy severa en la sangre. También el cáncer intestinal es otra de las complicaciones delicadas, pues si una persona padece una colitis ulcerosa severa, tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer, ya sea en el colon, recto o intestino. ¿Cuál es el tratamiento para la colitis? El tratamiento varía de acuerdo con el tipo de colitis que se padezca, pero una de las intervenciones principales tendrá como objetivo estabilizar a la persona y controlar el dolor que sufre. Si este es el caso, es importante la rehabilitación por vía intravenosa cuando es necesario. Es recomendable no usar medicamentos de venta libre sin consultar a un especialista. Cuando hay una crisis, se debe evitar consumir alimentos sólidos y dedicarse a hidratar el organismo para poder comer. Una vez que se han presentado los síntomas de la colitis, es una buena idea dejar de consumir alimentos grasosos o fritos, cualquier tipo de lácteo, así como la comida con una gran cantidad de fibra como las palomitas o las nueces. Para la colitis ulcerosa, un médico puede recetar fármacos para la inflamación. El tipo de medicamento dependerá de la gravedad de los síntomas. Los posibles tratamientos incluyen corticosteroides, aminosalicilatos, inmunosupresores y productos biológicos. Prevención de la colitis. En el caso de la colitis ulcerosa, la nutrición tiene un papel importante para controlar la enfermedad cuando ya se presentó. Todavía no está claro si estas mismas medidas pueden funcionar para prevenir su aparición, pero sí es recomendable que atiendas los siguientes aspectos, especialmente si ya has tenido problemas recurrentes que pueden relacionarse con la aparición de la colitis. Entre las recomendaciones para evitar que la colitis empeore están no ingerir bebidas carbonatadas, tomar suficiente agua, no espaciar demasiado las comidas, comer en pocas cantidades, pero de manera frecuente, e identificar aquellos alimentos que causan problemas al organismo, pues cada persona reacciona de manera distinta. Ya hemos llegado al final. Dale a like si te ha gustado el video, comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!